Sí, 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 porfa. Ya veo al general Ospina ahí, me da mucho gusto saludarlo. Soy Javier Carrasco, su alumno de contraterrorismo y del curso de CITOC 2011. Me da gusto saludarlo, general Ospina. Si me permite, voy a leer un par de líneas sobre su currículum para iniciar. Bueno, permítanme presentar al general Carlos Alberto Ospina Valle, retirado. Fue comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia y estuvo en ellas durante 42 años. Es licenciado en Ciencias Militares y tiene una maestría en Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. También se graduó en el National War College y en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos con una especialidad en estrategia. Además, tomó cursos sobre derechos humanos en el Instituto Internacional de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, Italia, y fue profesor de Historia Militar en la Escuela Militar de Colombia y también profesor en la Academia de Guerra de Santiago de Chile. Desde el año 2007 es profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. General, me da mucho gusto volverlo a saludar. Es la segunda videoconferencia en la que tenemos el honor de su participación. La vez pasada fue en marzo sobre naturaleza del terrorismo y ahora nos toca charlar con usted sobre la relación de la inteligencia y la seguridad. Me acompañan aquí y en piso 5 de la otra sede de la universidad, funcionarios de la seguridad del Estado y de los municipios de Jalisco y estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Para todos ellos va a ser muy interesante poder tener un intercambio de ideas con usted. Le cedo el uso de la palabra, general. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos y cada uno de los participantes. Es para nosotros un gran honor tener nuevamente esta oportunidad de participar en este tipo de evento. Y hoy, pues, sobre el tema de la inteligencia y la seguridad, que lo hemos enfocado sobre la inteligencia y el Estado. Agradezco la presentación, como decía, es un gran honor volver a tener esta oportunidad. Yo he querido también invitar a un miembro de la inteligencia militar colombiana, que es el coronel Carlos González Jaramillo. Él es un miembro de la inteligencia militar colombiana en servicio activo, un hombre con mucha experiencia en inteligencia y quien va a ser la parte, digamos la segunda parte de la presentación, que ya está más enfocada al caso de Colombia. Obviamente el coronel González está en servicio activo, en este momento pues es miembro de la Junta Interamericana de Defensa, pero es un miembro activo de la Fuerza Militar de Colombia, y entonces preguntas que tengan algún carácter político, obviamente pues que no pueden ser respondidas por él, porque pues por su condición de militar en servicio activo, y en ese caso pues yo trataría de contestar las preguntas. De tal manera que esa es la dinámica que vamos a tener en esta tarde. Inicialmente yo voy a referirme a algunos aspectos de la inteligencia y el Estado. Hemos considerado pues que la seguridad forma parte de una de las funciones del Estado, por eso hemos considerado la inteligencia para presentarla aquí como uno de los elementos importantes del Estado a través de la aplicación de política pública. Y yo voy a hablar brevemente, yo diría que unos 15 minutos, y les cedo la palabra posteriormente al coronel González, que ya en concreto va a hablar sobre una de las operaciones de inteligencia, aplicando pues algunos de los conceptos teóricos o iniciales que yo voy a tratar de presentar. Como les decía, pues... ¿cómo? Sí. No sé si están recibiendo la señal de las slides. Sí, ahora sí. Bueno, hay
muchas definiciones de inteligencia. Realmente, pues, definirla no es lo trascendente, ¿no? Depende de la fuente que uno consulte, depende de a quién se tome como fuente. Pues podría haber muchas definiciones, pero en esencia se trata de un proceso, ¿sí?, en el cual se refina una información que se utiliza posteriormente para la toma de decisiones políticas o en otros casos estratégicas, pero en este nivel que estamos, por lo general, se trata de decisiones políticas que generan a su vez decisiones estratégicas, o sea que en esencia vamos a tratarlo como si fuera un asunto sobre decisiones políticas que en general pues son decisiones de gobierno y de alguna manera también del Estado. Por eso la inteligencia decimos que es un proceso, porque es una secuencia normalmente lógica y normalmente direccionada hacia algún objetivo, algún propósito o alguno de los intereses nacionales. La información, pues, en realidad se refiere a datos veraces, que sean oportunos y que sean permanentes, que luego de ser refinados, pues pueden llevar a la toma de decisiones para seleccionar dentro de esa decisión el curso de acción más conveniente para la situación que estamos estemos analizando y, como decía, política, ¿sí?, que hace relación a la aplicación de una política pública, en este caso la política pública de seguridad. De modo que la inteligencia es una herramienta de la política pública de seguridad que facilita llegar a la toma de una decisión y por ende pues desarrollar esa política pública. La inteligencia y la política pública, pues realmente las políticas públicas de gobierno, en esencia la política de seguridad está fundamentada en inteligencia. Ahora, podríamos decir que hay diferentes acepciones sobre la inteligencia, se puede tomar como una inteligencia externa, una inteligencia interna, como una inteligencia estratégica. Pero si hacemos una contextualización, pues vemos que es el elemento fundamental de la política pública de seguridad, ya sea interna, ya sea externa, o ya sea con una aplicación de carácter estratégico. Y esa inteligencia tiene tres elementos básicos que desde este punto de vista podemos analizar, como es el planeamiento, el empleo de recursos y los resultados. Son tres elementos que son útiles desde el punto de vista político y que por ende también tienen que tener un control o una supervisión política. De modo que entonces toda es una función política apoyada obviamente en un elemento técnico como es la inteligencia, pero que busca el desarrollo de una política pública que en esencia es el incremento de la seguridad interna, externa o estratégica. De modo que de esa manera la inteligencia inicia su desarrollo. ¿Sí? Por eso yo quiero que miremos cómo se desarrolla la inteligencia, y hay algo que es básico en todos los estamentos de la inteligencia, que es lo que llaman el ciclo de inteligencia. Sí, algunos de los presentes, y no lo dudo que hay personas que pueden estar relacionadas con la inteligencia, miran con atención, verán que es lo que se hace a diario en los cuarteles de inteligencia. Es decir, un ciclo, como dijimos, un proceso lógico, un proceso secuencial, un proceso ordenado, un proceso analítico que finalmente lleva a un producto terminado que es el que sirve para tomar la decisión. Yo he tomado algunos ejemplos de los ciclos de inteligencia, como los ven en una parte o en otra. Sí, hay de la derecha, es un modelo que toman en Chile, el otro en otros países. Este es más esquemático,
¿sí? El ciclo de inteligencia, Intelligence Led, ¿sí? Habla de la tarea, de la actividad, del registro y el análisis. Pero como les decía, es un ciclo que se entiende en todas partes y que toma diferentes nombres o toma diferentes, se toma un ordenamiento diferente, pero siempre en búsqueda de la misma, de la idea de obtener información que sea refinada. Esta última es de la policía en Colombia. Se ha sido presentada por miembros de la Policía Nacional colombiana como una innovación en el sentido de que hacen más énfasis en la parte del planeamiento para pasar posteriormente a la recolección de la información. O sea que todos estos cuadros nos permiten contextualizar y nos permiten decir que el proceso de inteligencia, ¿sí?, es un proceso, ¿sí?, que podríamos denominar en 4 cajas o en 4 niveles, ¿sí?, con una quinta que es la flecha de retroalimentación. Inicialmente, en la primera vemos una fase ordinaria o una fase organizativa, en la cual hay un proceso de planificación. Indudablemente tiene que haber contacto entre la parte política y la parte técnica de la inteligencia o la inteligencia en sí para determinar esa planificación, qué propósito tiene, qué objetivo tiene o qué es lo que se está buscando con esa inteligencia. De modo que esa es la primera parte de este proceso contextualizado que hemos tomado. A continuación sigue un proceso de obtención y recopilación. La obtención y la recopilación de inteligencia ya es un proceso que corresponde directamente a la inteligencia y es un proceso que es más técnico y es un proceso pues que es realizado por especialistas, como el caso del coronel González Jaramillo, un especialista. Y aquí es donde se presentan los primeros problemas con la inteligencia. ¿Sí? Estábamos hablando de la inteligencia y el Estado, de la inteligencia y su función política, pues evidentemente la obtención de inteligencia se constituye en uno de los primeros elementos que requiere, digamos que un control o una acción política para determinar su legitimidad. Y es una de las causas por las cuales con frecuencia se hacen críticas a la inteligencia. De manera que por eso lo señalo con un punto, con una flecha roja, y vamos a hablar brevemente sobre ello. En tercer lugar, sigue un proceso que es netamente analítico, también llevado a cabo por especialistas y depuran esa información que se ha obtenido y la transforman. Esa depuración transforma la inteligencia en a través de un proceso de análisis en los datos fidedignos, los datos que se necesitan para posteriormente utilizarla, difundirla y utilizarla. Y aquí se presenta el segundo elemento, que es la utilización de inteligencia. ¿Para qué se utiliza la inteligencia? De manera que los dos que están señalados con flechas rojas determinan los dos procesos en los cuales la parte técnica y la parte política se aproximan más, ¿sí?, porque requieren de una legalidad y legitimidad absoluta para poder cumplir con su función dentro de un Estado que se considera un Estado democrático. Posteriormente, entonces, tenemos la línea o la flecha de retroalimentación, que es la que nos conduce a una nueva planificación. De modo que ese es en esencia el proceso de inteligencia. Y eso es en esencia, perdón, a lo que nos vamos a referir. Yo voy a tocarlo, como les decía, políticamente. ¿Sí? Políticamente se necesita que haya legitimidad y exista legalidad, los dos elementos juntos. Hablemos de la obtención. ¿Cómo se obtiene la información? ¿Sí? Lo que se quiere es que la información sea rápida, pero ¿a través de qué medios? Vemos ahí pues un atentado terrorista, inmediatamente eso requiere una respuesta de la gente, ¿sí? Y a veces se emplean medios como los que estamos viendo, lo que llaman el waterboarding,
que quizá pues contribuyan a obtener una información más rápida.